Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a resolver algunos problemas directamente relacionados con la fuerza de Lorentz. Si recordáis, vimos en el último vídeo donde establecíamos una relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética que podía ocurrir dentro de un sistema donde se planteaba tanto un campo eléctrico como un campo magnético. Es decir, veíamos que esa fuerza total, ese vector de fuerza total, era equivalente a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, o lo que era lo mismo, carga por el campo eléctrico más carga por la velocidad con su producto vectorial del campo magnético. De tal modo que aquí podíamos sacar factor común esa carga y nos quedaría el campo eléctrico más la velocidad con el producto vectorial del campo magnético. Esta sería la fuerza total resultante que podríamos calcular. Entonces, para ello vamos a ver algunos problemas donde podemos utilizar esta relación que tenemos aquí. El primero nos dice lo siguiente. Tenemos una partícula de carga igual a 2 coulombios, es decir, que Q es igual a 2 coulombios, la cual se mueve con una velocidad determinada por el siguiente vector. Nos dicen que la velocidad va a venir determinada por el vector menos 1, 1, 0. Si esta partícula se introduce en el seno de un campo eléctrico y magnético que tienen las siguientes dimensiones, nos dicen que el campo eléctrico tiene las componentes 0, 0, menos 2, y el campo magnético, la inducción magnética, es el campo 1, 1, 3, nos dicen determina la fuerza total que se ejerce sobre esta partícula en movimiento. Bueno, pues aquí tenemos claramente un ejemplo donde estamos viendo una partícula que se mueve a cierta velocidad. Ya sabemos que la velocidad no deja más que ser un vector y por lo tanto tendremos en cuenta tanto esa componente de fuerza magnética al relacionarla con el campo magnético y por otra parte la componente de fuerza eléctrica simplemente multiplicando la carga por el campo eléctrico. Es decir, si yo calculo primero la fuerza eléctrica, sería, como vemos aquí, la carga por el campo eléctrico, o lo que sería lo mismo, 2 coulombios multiplicado por el vector 0, 0 menos 2, que sería equivalente al vector 0, 0, 4, perdón, 0, 0 menos 4, o lo podríamos también expresar como 4 por el vector 0, 0 menos 1, que este sería el vector fuerza eléctrica. Sin embargo, por otra parte, podríamos determinar el vector fuerza magnética como simplemente esa fuerza magnética que sabemos que será carga por velocidad y por el campo magnético, de tal modo que la carga que sería un 2 y después aquí vendría determinado el determinante que tenemos que calcular. Como siempre recordamos, x, y z, la v sería menos 1, 1, 0, y por otra parte tendríamos la b que sería 1, 1, 3. De este modo podemos resolver el determinante. Sabemos que el 2 tiene que ser una constante que estará fuera como módulo y nos quedaría el vector en x que viene multiplicado por el 1 por 3 menos 0 por 1, es decir, por 3, menos y que viene determinado por el menos 1 por 3 menos 0 por 1, es decir, menos 3, más z que viene determinado por menos 1 por 1 menos 1 por 1, es decir, menos 2. Es decir, que aquí tendríamos un vector, el cual sería 2 por 3 y por x, 6 en x, 2 por menos 3 y por menos 1, es decir, más 6 en y 2 por menos 2 y por z, menos 4 en z. O lo que sería equivalente, poner el vector 6, 6 menos 4, y si queremos sacarle un poco de módulo fuera, podemos poner que sería el vector 2 por el 3, 3 menos 2. Y esta sería la fuerza magnética. Lógicamente, tanto la fuerza magnética como la fuerza eléctrica vendría determinada en newtons. ¿Ok? Por tanto, ¿qué tendríamos aquí? Pues tendríamos que la fuerza total sería básicamente la suma de estas componentes, es decir, fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Por tanto, aquí tendríamos esa componente de la primera que era el vector 4 por el 0, 0 menos 1, o lo que es lo mismo, el 0, 0 menos 4, lo podemos expresar como queráis, ¿vale? Más el segundo componente que era 2 por el 3, 3 menos 2, o más el 6, 6 menos 4, ¿vale? Si yo sumo estas componentes, me quedará pues 6 más 0, 6,
6 más 0, 6 y menos 4 menos 4, menos 8, ¿vale? Y aquí podría volver a sacar otro factor común donde tendría simplemente fuera un 2 y esto me quedaría pues la 3, 3 menos 4, ¿vale? Esta sería la fuerza total que yo podría determinar para mi partícula, ¿vale? Es decir, lo único que estoy haciendo es una composición de fuerzas dentro de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Si lo hemos calculado correctamente, deberían de salir bien. ¿Qué ocurre? Que por otra parte podríamos ver ese concepto de calcular primero la componente vectorial y después multiplicarlo por el módulo de la carga, ¿vale? Es decir, si sabemos que el campo eléctrico va a ser ese 0, 0 menos 2 y por otra parte la velocidad por el campo magnético va a ser la parte proporcional a la componente vectorial del campo magnético, si primero determino el vector campo eléctrico más magnético y después lo multiplico por la carga, debería de llegar exactamente al mismo resultado. Es decir, lo primero recordamos ese V por B, que tenemos la ventaja de que ya lo tenemos calculado aquí el determinante, que sería únicamente este vector de aquí. Es decir, sería el vector 3, 3 menos 2, ¿vale? Este sería el vector V por B. Y el vector E sabemos que es el vector que tenemos aquí arriba. Es decir, únicamente este de aquí sería el 0, 0 menos 2. Es decir, 0, 0 menos 2. Por tanto, el campo eléctrico más V por B sería exactamente igual al 0, 0 menos 2 más 3, 3 menos 2. De tal modo que esto nos quedaría el campo total, que sería el 3, 3 menos 4. ¿Vale? Este sería el campo total eléctrico más magnético. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo calcularíamos la fuerza total? Pues la fuerza magnética total sería tanto la magnética como la eléctrica, de tal modo que nos quedaría el producto de la carga por la suma de los campos, es decir, E más V por B. Esto nos quedaría la carga que es 2 multiplicada por el campo que es el 3, 3 menos 4. Esta sería la fuerza total y si os dais cuenta llegamos exactamente al mismo producto que teníamos antes. ¿De acuerdo? Es decir, que como ya conocíamos el producto de una constante por una suma de campos vectoriales, automáticamente va a ser lo mismo que primero la suma de los campos vectoriales y después multiplicar por la propia constante. ¿Ok? Ya habéis visto, chicos, que en este tipo de problemas simplemente tendremos que saber calcular perfectamente los productos vectoriales, tanto para la determinación de los campos como para la suma entre ellos, y después operar correctamente. Tendríamos muchas posibilidades dentro de este campo. Es decir, por ejemplo, yo podría tener que me diesen la fuerza total dentro de mi problema, es decir, que supiera cuánto es fuerza eléctrica más fuerza magnética, pero desconociese alguno de los campos, como por ejemplo el vector inducción magnética o el vector campo magnético. Entonces simplemente tendría que ir en sentido contrario. De manera similar a como ya hemos hecho hasta ahora, tendría que ir hacia atrás, presuponiendo que conozco las condiciones del campo magnético, es decir, B de X, B de Y y B de Z, y una vez obtuviese concretamente cuáles son estas condiciones, automáticamente podría hacer esos sistemas de ecuaciones que ya conocemos perfectamente. Y podría ocurrirnos también al revés. Yo podría conocer perfectamente la inducción magnética y que me pidiesen, por ejemplo, cuál sería la velocidad a la que debería moverse la partícula para experimentar esta fuerza. Pues me va a ocurrir de la misma manera. Yo presupongo que conozco las componentes de V, es decir, V de X, V de Y y V de Z, y de esa manera automáticamente yo las calculo y después podré despejarlas mediante el sistema de ecuaciones que ya conocemos. Y el último caso que tendríamos aquí sería no conocer el campo eléctrico. En este caso podríamos hacerlo de varias maneras, pero bueno, al igual que antes, lo más razonable sería, como siempre, determinar cuál sería esa componente de fuerza magnética y después eliminarla con respecto a la fuerza total. Aquí es más sencillo, aquí no tendría por qué hacer un sistema de ecuaciones, sino que simplemente tendría que esa fuerza total menos la fuerza magnética tendría que ser igual a la fuerza eléctrica. Y como sé que la fuerza eléctrica es carga por el campo eléctrico, automáticamente sabría que la fuerza total menos la fuerza magnética dividido entre la carga sería el campo eléctrico. ¿Ok? Como podéis ver, tenemos muchísimas alternativas, pero al final realmente estamos calculando lo mismo,
pero con diferentes datos de planteamiento. De la misma manera nos ocurriría en caso de que nos dijesen que la fuerza total fuese igual a cero, que no es este el caso, pero podría serlo. Por tanto, tendríamos que plantear que, lógicamente, el módulo del campo eléctrico va a ser igual al módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético y, sin embargo, con el mero hecho de determinar las componentes, ya sea del campo eléctrico o del producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético, automáticamente tendríamos determinadas las de la otra componente, porque han de ser contrarias, acordados para ese sumatorio total de fuerzas igual a cero. En caso de que alguno de los datos que no conociésemos fuese la velocidad o el campo magnético de por sí, sí que tendríamos que volver a plantear ese sistema de ecuaciones donde tendríamos que una componente sería la contraria de la otra y tendríamos que plantearlo para las tres, tanto para X como para Y y como para Z. Pero bueno, esto lo sabemos resolver perfectamente porque tenemos ese ejemplo que ya vimos en el vídeo anterior. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.